Bueno, fíjense, hoy vamos a cerrar esto hablando un poco de Friedman y hablando un poco de las últimas escuelas del siglo XX. ¿Sí? Y bueno, la presentación se llama Friedman y el monetarismo, ¿no? Pero hay que tener bien presente que el monetarismo nace con Ricardo, ¿no? De hecho, los monetaristas y la gente de Chicago fundamentalmente son ricardianos. O sea, no vamos a caer a coba, ¿no? ¿Ok? Friedman nace en Brooklyn, ¿ok? En Nueva York, en Brooklyn, en una familia de inmigrantes húngaros, ¿ok? Que eran judíos, ¿ok? Que llegan a los Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? O sea que no es de los que están huyendo por la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Por la Segunda Guerra Mundial, perdón. ¿Ok? Estudió en la Universidad de Rutgers, que en New Jersey, estudió economía y ciencias actuariales. Y eso es bien curioso, porque ya va. A ver, eso es bien curioso porque lo que indica es que Friedman en realidad es un individuo que tiene una cultura matemática bien importante, ¿no? Eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? Bien. Y él en la mayor parte de su vida trabajó en la Universidad de Chicago, ¿no? No trabajó desde el principio en la Universidad de Chicago, ¿no? Y además de eso fue profesor en distintas universidades. Pues al final, después de la jubilación de él en Chicago, en el 77 él fue fellowship en la Universidad de Stanford. ¿Ok? Y yo siempre tengo que aclarar que Friedman nunca fue asesor de Pinochet. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien claro también porque al pobre Friedman le cae encima con esto. ¿Ok? Eh, este, Friedman, igual que Hayek y igual que muchos profesores de la Universidad de Chicago, ¿ok? Fueron invitados en los 80, ¿ok? A dar conferencias en Chile, invitados por sus exalumnos, ¿ok? Que son los famosos Chicago Boys de Pinochet, ¿ok? Para convencer a Pinochet de que había que hacer lo que Pinochet hizo a partir de los 80. Y aquí voy a comentar una cosa que no mucha gente habla y que hay que dejar bien en claro, ¿no? Cuando Pinochet tumba a Allende, Pinochet pretende, ¿ok? Volver a las condiciones de la socialdemocracia eh, chilena, ¿ok? Pero con dictadura. ¿Ok? De hecho, él vuelve a hacer los mismos planes de gobierno del Partido Socialista chileno, que en realidad es el Partido Socialdemócrata chileno. Así se llama el partido de ella, el Partido Socialista. ¿Ok? Y regresar también a lo mismo que también hacía la socialdemocracia chilena, que no era muy diferente perdón, el socialcristianismo chileno, que no era muy diferente de la socialdemocracia. ¿Ok? Por lo cual, no fue un cambio radical. Bueno, sí fue un cambio radical en el sentido de que Allende, aunque era socialista, pretendió montar una revolución comunista en Chile. Y bueno, y eso llevó a una hiperinflación y hay un montón de problemas que al final desestabilizaron el gobierno de Allende. Y bueno, y los militares aprovecharon la situación y le dieron el golpe, ¿no? Pero bueno, lo que inicialmente intentó Pinochet fue volver a las mismas condiciones de la socialdemocracia chilena sin que se tuviera libertades políticas, ¿no? ¿Ok? Este, y bueno, eso fue un rotundo fracaso, ¿no? Al final de los 90, al final de los 70 y principios de los 80, ellos experimentaron una segunda hiperinflación, ¿ok? Hubo una crisis bancaria terrible y quebraron un conjunto importante de bancos,
Por lo cual el sistema fracasó, ¿no? Entonces, no sabían qué hacer y estos muchachos que se llaman los Chicago Boys comenzaron a hacer campaña política, bueno, política económica, ¿ok? Para convencer al gobierno de Pinochet de que la única solución era el liberalismo, ¿no? Y bueno, por eso ellos invitan a sus profesores, a sus antiguos profesores de la Universidad de Chicago para que dieran clases para que dieran conferencias en Chicago, perdón, en Chile. Estoy bien confundido. Y bueno, y resulta que aquello terminó en que efectivamente Pinochet les dio luz verde a estos muchachos, los convirtió a dos de ellos en ministros, ¿ok? Y comenzó un plan de liberación de la economía chilena. Liberación en términos económicos sin que haya liberación política, ¿no? Y bueno, y eso marcó la recuperación de Chile. ¿Ok? Y con un modelo que, aunque era de corte bastante liberal, no era un modelo tradicional de los que el Fondo Monetario Internacional recomienda. ¿Ok? Y eso hay que también dejarlo bien en claro, ¿no? De hecho, Chile acabó con su inflación, comenzó a crecer, ¿ven? Le iba de maravilla, incluso crearon ese fondo de pensiones y jubilaciones que al final generó una cantidad de ahorro privado importante que le permitió desarrollarse. Pero bueno, como comenté, Friedman nunca fue asesor de Pinochet, Hayek tampoco, ¿ok? Pero los acusan de eso por las conferencias, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el comentario. ¿Ok? Ahora, Friedman comienza su vida académica, ¿ok? O su vida de profesional de la economía como un keynesiano, ¿ok? O sea, él se adscribe a los ministerios que funcionaban en la época de las políticas del New Deal. ¿Ok? Este, eh, yo había comentado en la clase de la semana pasada que las políticas del New Deal son de la escuela institucional americana. Sin embargo, ya se estaban difundiendo en las universidades las ideas keynesianas, ¿no? Y de hecho, Schumpeter fue el tutor de un grupo importante de keynesianos sin que Schumpeter fuese keynesiano. ¿Ok? Pero bueno, las ideas que eh, eh, más gustaban a los jóvenes eran las ideas del ambiente neo-keynesiano. Y Friedman originalmente es de esas ideas, ¿no? Pero en el año, en los años 50 él comienza a cambiar un poco. ¿Ok? Y el primer libro de Friedman se llama Metodología de la Economía Positiva, que lo publican en el año 53, ¿no? ¿Ok? Y ahí es donde él plantea su dilema metodológico, ¿no? Él dice que él va a ser inductivista. ¿Ok? De hecho, Friedman es uno de los primeros que usa la econometría como método para estudiar. ¿Ok? Y él plantea que lo que tiene que hacer un economista es plantear hipótesis y tratar de contrastarlas. ¿Ven? Un poco dentro de la idea popperiana de que eso es la ciencia, ¿no? De que la ciencia surge a partir de hipótesis que van generándose y se van falsando, ¿no? En la medida en que la hipótesis soporta la falsación, la hipótesis funciona. Y bueno, incluso Friedman dice una cosa bien curiosa, ¿no? Que el realismo de las hipótesis no es necesario, ¿ok? Y que a veces más bien el realismo de la hipótesis es perjudicial para la hipótesis misma. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la metodología que él propone y por eso es que los trabajos fundamentalmente están dentro del área inductiva, ¿no? ¿Ok? Después, más adelante, él se va a comenzar a cuestionar
el modelo keynesiano. ¿Ok? Yo comenté que inicialmente es un keynesiano y él se cuestiona la teoría de la función de consumo. ¿Ok? De hecho, él cree que el consumo no puede ser, como dicen los keynesianos, que existe un consumo autónomo que ocurre haya o no haya, o no haya ingreso, ¿ok? Y que a partir de ese consumo autónomo el consumo crece en proporción de la propensión marginal a consumir. Y él se cuestiona eso y con razón, ¿no? Porque de hecho, esa es una de las cosas que también a mí me chocaba un poco cuando yo estudié pregrado, que es que cómo podemos pretender que el individuo que no tiene ingresos puede consumir, ¿no? Porque una de las cosas que tiene que tener la persona para poder consumir es tener ingresos, ¿no? O sea, eso del consumo autónomo, eso como que no, está muy lejos de la realidad. ¿Ve? Y bueno, por ahí comienza su cuestionamiento, ¿no? Entonces él plantea que lo que de verdad determina el consumo es la renta permanente, ¿ok? Que ya la vamos a ver dentro de un momento, ¿ok? Y eh, la otra cosa con la que él se cuestiona el modelo keynesiano es porque él hace un trabajo de historia monetaria junto con la señora Anna Schwartz, ¿ok? En el año 63, que se llama Historia Monetaria de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí él estudia, ¿ok? El caso de la política monetaria norteamericana y él considera, junto con la señora Schwartz, que la causa de la crisis del año 29 está en la mala aplicación de política monetaria. Por lo cual él cree que la gran recesión que ocurrió del 29 en adelante es culpa de las políticas monetarias. ¿Ok? Y él dice que eso fue un trágico fallo del gobierno. ¿Ok? Eso es lo que dice Friedman, ¿no? Un poco para hablar de lo de la función de consumo, acuérdense que Friedman es un actuario. ¿Ok? Por lo cual, él lo que dice aquí es que el ingreso permanente es el valor presente de todos los ingresos que yo voy a recibir a lo largo de mi vida. ¿Ok? Y bueno, en función de eso, yo tengo un cronograma de gastos, ¿ok? Que, por ejemplo, si yo tengo 20 años, voy a gastar mucho más que lo que me ingresa. ¿Ok? Por lo cual, yo voy a tener que recurrir al sistema financiero para financiarme. Y bueno, probablemente como en los 32, 33 años yo termino de pagar esa deuda, ¿ok? Y a partir de allí yo tengo una capacidad de ahorro, ¿no? Esa capacidad de ahorro es lo que me va a permitir que cuando yo tenga cercano a los 60 años me pueda jubilar y vivir el resto de mi vida, ¿ok? Tranquilo, ¿ok? Eso es, así dice Friedman, que es de verdad la función de consumo, no como dicen los keynesianos. ¿Ok? Pero yo tengo aquí una cosa que comentar, ¿no? Y eso siempre lo comento yo en las clases. ¿Ok? Nosotros vivimos en Venezuela, ¿no? Y de hecho, miren, si a mí se me ocurriera la locura de jubilarme, ¿ok? Probablemente yo no tendría ingresos con los cuales sobrevivir, ¿no? O sea, esto que está pasando aquí a mí no me ocurriría, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que esta realidad es una realidad parcial para las economías desarrolladas que tienen economía del bienestar, ¿no? No es real para Venezuela, pues. ¿Ok? Y bueno, en el caso de los Estados Unidos, ellos no tienen economía del bienestar, pero tienen una capacidad de ahorro importante, ¿ok? Que les permite jubilarse, ¿ok? Con planes de pensiones privados, ¿ok? Nosotros aquí en Venezuela no tenemos esa ventaja, ¿ok? Y de hecho, esto no se cumple en un país subdesarrollado, ¿no? Por lo cual está bien, es una buena teoría, pero no tiene aplicabilidad general. ¿Ok? Un poco para revisar lo de Keynes, ¿se acuerdan que yo había dicho que había un consumo autónomo, que sería esto, ¿ok? Que es lo que consumirían las personas así no hay ingresos, ¿no? Eso yo creo que es imposible, pues. O sea, nadie puede consumir sin ingresos, ¿ok?
¿ok? Eso es falso, ¿ok? Por lo cual esta función de consumo no tiene ningún sentido, pues, ¿ok? Estamos. Y ojo que esa función de consumo es la que sustenta el multiplicador monetario, ¿no? Entonces que creo que no es. ¿Ok? Después, en el 62, él escribe otro libro que se llama Capitalismo y Libertad, donde él ya va a criticar abiertamente el keynesianismo. ¿Ok? Por eso que siempre se piensa que la antítesis del keynesianismo es el monetarismo. ¿Ok? Y que eso tampoco es totalmente cierto. ¿Ok? Hay críticas muy serias de Friedman hacia el keynesianismo, pero eso no significa que sea la única postura anti-keynesiana. ¿Ok? Aquí es donde él se va a plantear la idea de que la función de consumo no funciona y que el multiplicador es falso, ¿no? Y de hecho él dice que la inflación y el crowding out son los efectos de la financiación del déficit de la manera en que se está haciendo, ¿no? Y bueno, y él considera que esa financiación del déficit nos va a llevar a una situación de estanflación. ¿Ok? Y lo peor es que la propuesta se cumple. ¿Ok? O sea, lo que Friedman dice se cumple, ¿no? Porque en los 80 Estados Unidos comienza a experimentar ese fenómeno que se llama estanflación. ¿Qué es lo que es esta inflación? Bueno, es la caída del Producto Interno Bruto, ¿ok? Unida a inflación, ¿no? Es lo que nos pasa a los venezolanos, ¿ok? O sea, en Venezuela pasa eso, pero en Venezuela no pasa por las mismas razones que pasaba en los Estados Unidos, ¿ok? En Venezuela pasa porque nosotros destruimos el bolívar como unidad monetaria, ¿ok? Y bueno, y de hecho la inflación que nosotros experimentamos es una inflación puramente basada en la pérdida del valor del bolívar, ¿no? ¿Ok? Y en la incapacidad del bolívar para recuperar su condición monetaria. ¿Ok? Esa es la verdadera inflación. Y de hecho, si uno midiera los precios en dólares, uno terminaría por darse cuenta de que efectivamente los precios caen, no suben, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, como Venezuela está parcialmente dolarizada, pero no ha abandonado el Bolívar. Entonces, la economía experimenta un fenómeno que algunos economistas que no entienden nada de monetaria, y que no es extraño porque los economistas no saben monetaria, ¿eh? Identifican con una cosa que ellos llaman inflación en dólares, ¿no? La inflación en dólares no existe, por una razón muy sencilla, ¿no? En Venezuela no hay ninguna sucursal del Banco de la Reserva Federal que emita dólares, ¿ok? Y que haga que la economía venezolana sea afectada por un aumento particular de la masa monetaria en dólares, ¿no? Y en realidad lo que ocurre en Venezuela es que hay una inflación en bolívares, ¿ok? Con un tipo de cambio represado, ¿ok? Y esa es la razón por la cual se crea una brecha cambiaria y se crea ese fenómeno que hace creer que hay una inflación en dólares. ¿Ok? O sea, aquí no hay inflación en dólares, eso no existe. ¿Ok? No puede existir una inflación en dólares porque nosotros, la moneda oficial de Venezuela no es el dólar, a pesar de que eh, se fijen los precios en dólares, ¿ok? A pesar de eso. ¿Ok? Entonces, bueno, él termina concluyendo que en Estados Unidos va a haber una estanflación y efectivamente se cumple, ¿no? O sea, en los 80 los Estados Unidos viven una inflación mezclada con recesión, ¿ok? De la cual solo salieron con la aplicación de lo que los, los norteamericanos llaman el Reaganomics, ¿ok? Que no es exactamente invento de Reagan, que en realidad es un invento de la señora Schwartz, ¿cómo se llama? De la señora Thatcher, ¿eh? Porque quien comenzó a aplicar ese tipo de políticas de manera unilateral fue Inglaterra, ¿ok? En el gobierno de la señora Thatcher. ¿Ok? Luego,
Reagan eh, adoptó la misma política de la señora Thatcher y bueno, y nosotros llamamos a eso consenso de Washington, ¿ok? Lo llamamos también, ¿cómo se llama? El Reaganomics, ¿ok? Y en realidad hay que llamarlo por su justo nombre, pues hay que llamarlo como las políticas de la señora Thatcher, ¿no? Entonces sería Thatcheromic, ¿ok? Más bien que Reaganomics. ¿Ok? A ver, díganos, Luis, ¿qué va a preguntar usted? No, sobre ese punto de las políticas económicas de Reagan y de Thatcher, sé que es un poco tangente ya lo que, pero quería preguntar hasta qué punto en verdad se puede decir que son liberales y hasta qué punto no, ¿no? Porque generalmente lo caricaturizan como, ah, mira, es para bien o para mal, eso es liberalismo. Que no, pero hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Bueno, fíjate, lo que sí tiene de liberal es que ellos plantean el libre mercado, ¿ok? Como alternativa, ¿ok? Y plantean además de eso la privatización de las empresas que están en poder del gobierno, ¿no? De hecho, en Estados Unidos no pasa, ¿ok? Pero pero en Inglaterra sí, ¿no? En el año 47, cuando sacan a Churchill del gobierno, ¿ok? Y ganan los laboristas, ¿ok? Ujú, En Inglaterra hicieron todo un proceso de colectivización de la economía británica y ahí es cuando se nacionaliza el Banco Central, se nacionalizan las empresas ferrocarrileras, se nacionalizan los, las minas de carbón, ¿sí? Y se nacionalizan un grupo importante de empresas, ¿sí? Y lo que hace la señora Thatcher es revertir todo ese proceso de nacionalización, ¿no? Y aquí quiero aclarar también una cosa, ¿no? Una de las cosas que la señora Thatcher no nacionaliza es el Banco Central de Inglaterra. El Banco Central sigue siendo todavía del gobierno. O sea que ahí no tocaron al Banco Central. ¿Ok? ¿Ok? Y la otra cosa es que eh, las tasas de impuestos en Inglaterra son bastante altas, ¿no? Y las tasas de impuestos en los Estados Unidos también son bastante altas, por lo cual ahí hay un punto que aleja esto del liberalismo. ¿Ok? Para que unas políticas sean abiertamente liberales de verdad, tiene que ocurrir el conjunto de varias cosas, ¿no? La primera es que tiene que haber privatización total, ¿ok? Después tiene que haber libertades económicas, eso ha habido, ¿ok? Pero tienen que haber bajas de la tasa de impuestos, ¿no? ¿Ok? Eso no ocurrió ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces esa es la parte que no es liberal del Reaganomics o de las políticas del Consenso de Washington o como las quieran llamar. ¿Ok? Otra cosa con que le iba a preguntar antes de Friedman, algo que no me quedó muy claro es que, claro, o sea, en Friedman tengo entendido, el dinero es neutral a largo plazo, no tanto a corto plazo. Pero él, como usted dijo, atribuye la gran recesión a políticas monetarias. De hecho, si no me equivoco, creo que considera que no era suficientemente expansiva, pero no estoy seguro sobre eso. ¿Eso no contradeciría el supuesto de neutralidad? No lo contradice porque el Friedman, igual que Ricardo, cree que el dinero es neutral en el largo plazo, no en el corto plazo. Ok. Entonces, por eso es que él propone el uso de la política monetaria, ¿ok? Porque él cree que en el largo plazo eso se soluciona. ¿Ok? Y efectivamente, lo que él dice con respecto al, a las políticas del New Deal, como dices tú, es que hubo política monetaria muy restrictiva, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo que, según él, causó que la recesión fuese tan larga. ¿Ok? Yo creo que Friedman está equivocado. ¿Ok? Pero eso es lo que él dice, ¿no? ¿Ok? Él no, tan sencillo como eso, ¿no? Eso es lo que él dice. ¿Ok? Ok. Pero es Gracias. porque él tiene una visión cortoplacista de la política monetaria. Él cree que la política monetaria tiene solamente efecto en el corto plazo, ¿no?
y en el largo plazo todos esos desequilibrios se solucionan, ¿ok? Y el dinero pasa a ser neutral, ¿ok? Lo cual no es totalmente cierto, ¿ok? Este, él también hace un trabajo en el 69 sobre la cantidad óptima de dinero, ¿no? Y eso aparece en un libro que se llama así, The Optimum Quantity of Money and Other Science. Y en ese libro, o sea, en ese libro él pone el artículo en el cual él plantea que, que si el Banco de la Reserva Federal eleva la masa monetaria entre 3 y 4% interanual, eso generaría un crecimiento permanente de la economía norteamericana sin que hubiera nunca recesión, ¿ok? Y con una inflación friccional que no superaría el 1%, ¿ok? Eso es lo que él piensa. Y bueno, eso nunca ha sido probado, ¿ok? Eso nunca ha sido probado. Lo único que se le ha acercado a eso, ¿ok? Es que a partir del 2008, ¿ok? El señor Bernanke, ¿ok? Intentó hacer crecer, bueno, no intentó, hizo crecer la base monetaria entre 7 y 7,5%, ¿ok? Lo cual generó un crecimiento de base monetaria impresionante en los Estados Unidos, ¿ok? Que inicialmente no generaba inflación, ¿ok? O sea, no generaba incrementos de precios, ¿no? ¿Ok? Y yo aquí quiero aclarar esto de que no genera incrementos de precios y no inflación. ¿Por qué? Porque para los austríacos, cuando tú aumentas la base monetaria o aumentas la masa monetaria en general, ¿ok? Hay inflación, ¿ok? Independientemente de que no suban los precios, ¿ok? Porque lo que tú estás haciendo es rompiendo, ¿ok? Todos los esquemas de precios relativos, ¿ok? Y eso es lo que al final se manifiesta en las desestabilizaciones que terminan generando la crisis. Y de hecho, entre 2008 y el 2021, ¿ok? El FED hizo crecer la base, como les comento, entre 7 y 7,5% interanual, ¿ok? Y obviamente, a partir del 21 Estados Unidos empezó a experimentar inflación y esa inflación no ha terminado, ¿no? ¿Ok? O sea, inflación en términos del IPC. ¿Ok? Eso de que altera los precios relativos es por efecto Cantillón, ¿verdad? Claro, Ok. claro, ese es el asunto es que los austríacos vemos el dinero como lo ve Cantillón. ¿Ok? Entonces, claro, para nosotros eso es inflación, ¿ok? Independientemente de que los precios suban o no suban, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es un quiebre total de la estructura de precios del país, ¿ok? Y eso al final termina generando problemas muy serios, ¿ok? Por lo cual, los austríacos de verdad creemos que el dinero, ¿ok? No es neutral ni en el corto ni en el largo plazo, ¿ok? O sea, nosotros, contrario a los ricardianos, creemos que en el largo plazo no se solucionan ningunos problemas monetarios, ¿ok? Y que un banco central no debe hacer política monetaria, ¿ok? Que es lo que originalmente Hayek le decía a Keynes, pues. O sea, usted no puede hacer política monetaria porque lo que está haciendo es rompiendo todos los equilibrios de precios relativos, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que está haciendo, pues. ¿Ok? Bueno, él en este trabajo él plantea eso, ¿no? Y de hecho, siempre dicen que lo que hizo Bernanke fue probar esto que hizo Friedman, ¿ok? Y hasta cierto punto, los que son friedmanianos aplauden lo que hizo Bernanke, porque según ellos, ahí hubo crecimiento económico sin inflación, ¿ok? Y los post-keynesianos, que son partidarios ¿cómo se llama? Eh, moderna economía monetaria, ¿ok? Dicen que eso también demuestra que el dinero no es la causa de la inflación, que la inflación nunca es un fenómeno monetario.
¿ok? Y ahí están también equivocados. ¿Ok? Están equivocados tanto los unos como los otros. ¿Ok? Para mí, ¿no? ¿Ok? Estamos. Entonces, bueno, eso es lo que propone Friedman, ¿no? Friedman también hace una revisión de la curva de Philip a largo plazo, por eso que yo les digo que él dice que en el largo plazo es neutral, ¿ok? Él dice que si estudiamos el comportamiento de la curva de Phillips, ¿ok? Concluimos que Phillips tiene razón en el corto plazo, por lo cual el dinero sí afecta a la economía en el corto plazo, pero en el largo plazo no. ¿Ok? Eso es lo que plantea Phillips. O sea, lo que plantea Friedman a partir de Phillips. ¿Ok? Sin embargo, yo sigo insistiendo en que eso no está bien. ¿Ok? Y de hecho, ¿cómo se llama? Creo que la prueba definitiva está en la misma Venezuela. Pues. O sea, la aplicación constante de política monetaria lo único que ha hecho es destruir la unidad monetaria venezolana. ¿No? Y aquí hay un gráfico, hay dos gráficos que yo quiero que usted llamarle la atención a ustedes con respecto a esto, ¿ok? Porque esto es lo que a uno le enseñan, ¿no? Y esto es lo que normalmente le enseñan en macro a uno, en el cual dicen que la oferta monetaria es perfectamente inelástica, ¿ok? Y que la demanda monetaria tiene pendiente negativa. ¿Ok? Así es como originalmente Keynes lo planteó, ¿ok? Y ojo con esto, Friedman jamás discutió esto, ¿ok? Sin embargo, si nosotros pensamos que Friedman pensaba, ¿ok? Como todo buen monetarista, que la velocidad de circulación es constante y de hecho la mayor parte de la discusión entre monetaristas y keynesianos en los años 80 giraba alrededor de la estimación de la demanda monetaria, en la cual los keynesianos trataban de demostrar que la demanda tenía pendiente negativa y que la demanda era inestable, mientras que los monetaristas se empeñaban en demostrar que la demanda era estable, ¿ok? Por lo cual debía ser perfectamente elástica. ¿Ok? Entonces, esta debería ser la visión monetarista, ¿ok? Del dinero, en contraposición de la visión keynesiana. ¿Ok? Por lo cual, la oferta monetaria no es, ¿ok? perfectamente inelástica, sino que es relativamente elástica. ¿Ok? Y la demanda monetaria es perfectamente elástica. ¿Ok? Así es como debería ser en el mundo neoclásico. ¿Ok? Y ojo con esto, ¿no? Los austríacos pensamos que Friedman está equivocado y que Keynes también está equivocado. ¿Ok? Para nosotros esto es terriblemente más inelástico, más inestable que para Keynes. ¿Ok? Y no es compatible con la visión de Friedman, ¿ok? Y de los monetaristas. ¿Ok? Entonces, eso quiero que les quede claro. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que quedan son 4 minutos, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a parar esto. ¿Ok? Los convoco y lo otro va a ser corto. ¿Ok? A ver, vamos a hacerlo así. ¿Ok? Entonces, vamos a parar esto. ¿Ok? Y Vale, los convoco.